Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Lead Fest. Estamos ya en el cierre, en el broche de oro de este gran festival de la luz que durante 2 semanas hemos traído grandes expertos, grandes contenido, conversatorios, Cineplex, Beyond Specs, entrevistas, bueno, de todo. Hemos reunido lo mejor de la industria de la iluminación para todos ustedes y el día de hoy no es la excepción. Cerramos con manteles largos y para ello pues está con nosotros nada más y nada menos que la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación, la ABDI, desde España nos están acompañando, ¿por qué no? Gracias a la tecnología. Una de las cosas buenas de la pandemia es que podemos reunir ahora sí que todo un contenido bastante internacional y desde España nos acompañan estas grandes mujeres de la industria que están por aquí. Yo les quiero saludar para que se despierten un poquito y para que ya estén activas. ¿Cómo están? Ellas nos traen un tema que la verdad también es un gran broche de oro para pues finalmente para este Festival de la Luz y para que además se celebra en el Día Internacional, el marco del Día Internacional de la Luz y es luz responsable. Pero bueno, antes de continuar, antes de presentarles un poquito quiénes nos van a estar acompañando, yo les recuerdo que en esta última sesión también vamos a tener Slido en slido.com o también en su aplicación o en sus tiendas de aplicaciones pueden descargar esta app para hacer todas sus preguntas a las expertas que teníamos el día de hoy. Lo único que tienen que hacer es descargar la app o entrar a www.slido.com con el hashtag LeadFest21. Y si no, también pueden escanear el código QR que está apareciendo ahorita en sus pantallas. Es súper rápido y enseguida les abre la aplicación y ya van a estar listos para hacer todas sus preguntas. Yo la verdad les digo que que aprovechen esta última sesión porque va a estar súper interesante porque tenemos con nosotros a Lara Elvas, presidenta de la Junta Directiva de ABDI. Ella va a estar moderando el día de hoy este gran panel de mujeres de la industria. También tenemos con nosotros a María Gil de Montes, vocal de la Junta Directiva ABDI, y a María Huel, Marta Coda y Bárbara Rodríguez Pando, quienes son socias profesionales senior en ABDI. Así es que bueno, comenzamos esta gran celebración, este gran cierre del Lead Fest, y ahora sí que yo las dejo. Lara, te cedo el micrófono para esta conversación y nos vemos al final. Pues muchísimas gracias, Alicia. Bueno, antes de nada queríamos, por supuesto, agradecer a LeadFest el habernos invitado a participar. Para la APDI es un grandísimo honor estar aquí y cerrar este evento con esta mesa redonda o conversatorio, como lo llamáis vosotros. Así que, bueno, espero que sea interesante para todos. Y, por cierto, también gracias a todos los que estáis conectados, viéndonos esta tarde, bueno, mañana para vosotros, casi noche ya para nosotras aquí en España. Bueno, como ha dicho Alicia, soy Lara Elvas, soy diseñadora de iluminación y actualmente soy la presidenta de la APDI, que para aquellos que no nos conozcan es la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación. La APDI es una asociación gremial, está formada por diseñadores de iluminación y nació aproximadamente hace unos 11 años para reconocer, defender y visibilizar la profesión del diseñador de iluminación y desarrollar una cultura de la luz responsable y sostenible. Para nosotros, la cultura de la luz es tanto la excelencia en los proyectos de iluminación para mejorar la iluminación de nuestro entorno y de nuestras ciudades, como también contribuir al bienestar social, medioambiental y económico de nuestro entorno. Así que, bueno, pues durante esta sesión vamos a debatir acerca del valor de la buena iluminación y sobre todo de cómo la luz puede contribuir a crear conciencia social y cohesionar a la comunidad para reforzar el desarrollo económico y defender y respetar el medio ambiente.
Bueno, pues como decía al principio, es un tremendo orgullo para la PDI estar aquí hoy y para mí es un grandísimo placer estar acompañada por estas 4 grandes mujeres diseñadoras de iluminación a las que admiro muchísimo, compañeras y bueno, pues también amigas, la verdad. Y os las voy a presentar. Por un lado tenemos a María Güell. María, saluda. María es diseñadora de iluminación certificada CLD. Es, como también hemos dicho antes, socia profesional senior de la PDI y también es miembro de ArcInFAD. Es fundadora y directora de la Invisible Lighting Design Lab Studio y además compagina su actividad como diseñadora independiente en proyectos pues, públicos y privados con el comisariado y la dirección artística del Festival Llum Barcelona y también con una intensísima actividad docente en las escuelas de diseño Elisava y Eina, así como la dirección del máster de diseño de iluminación arquitectónica de la UPC de Barcelona. Continuamos con María Gil de Montes. María, saluda. María es licenciada en Bellas Artes y máster en diseño de iluminación arquitectónica. Se dedica al diseño de iluminación profesional desde hace muchísimos años, desde el 2008, y trabajar varios años en Intervento, que es un estudio especializado en patrimonio histórico. Funda su propio estudio en el 2013 y bueno, pues entre los proyectos de iluminación que desarrolla cabe destacar aquellos de iluminación sostenible que desarrolla en colaboración con el Estudio de Arquitectura Ecológica SAT. Aparte, pues María compagina su actividad profesional con su cargo de vocal en la Junta Directiva de la APDI, de la cual es socia profesional senior. Continuamos con Marta. Hola Marta. Marta es diseñadora certificada CLD y también socia profesional senior de la PDI. Y bueno, pues Marta ha tenido una trayectoria también variada, trabajó durante muchos años en el estudio de iluminación francés Lightcible, después para Citelum en Estados Unidos y en España, y recientemente ha comenzado su andadura como diseñadora de iluminación independiente. Ha trabajado principalmente en proyectos de iluminación urbana como planes maestros de iluminación, paisajismo, iluminación arquitectónica y monumental, espacios urbanos y también pues, ha desarrollado espacios hoteleros y de restauración donde los espacios comunes tienen gran importancia. Por último tenemos a Bárbara Rodríguez Pando. Hola Bárbara. Bárbara es arquitecta y diseñadora de iluminación. Inició su carrera en funciones técnicas y de gestión de proyectos en varios estudios de arquitectura para después especializarse en diseño de iluminación. Actualmente y desde hace 7 años forma parte del equipo de diseñadores del Light Design Collective en Madrid, que como seguramente muchos sabéis es un estudio que desarrolla proyectos en el ámbito global y a gran escala. También ha ejercido su labor docente en el posgrado de iluminación creativa en el IED en Madrid y es socia profesional senior de la APDI. Así que, bueno, pues ante todo, muchísimas gracias a vosotras 4 por haber aceptado esta invitación a debatir sobre un tema importante, complejo y que a mí pues, me resulta particularmente interesante y muy comprometido. Bueno, pues simplemente como introducción a esta mesa redonda, os quería contar que hace muchísimos años yo tuve la suerte de escuchar a una persona muy inteligente, a quien le gustaba mucho los juegos de palabras y los juegos semánticos, definir la palabra responsabilidad como la habilidad de dar respuesta. Esta es una definición que obviamente no es oficial, no es la que solemos conocer, pero lo que nos viene a decir es que somos responsables si ante un problema o una situación somos capaces de aportar alguna solución o mejora o estamos en disposición de hacerlo, aunque no estemos obligados a ello, ¿no? Es decir, que somos responsables si podemos aportar. Así que, bueno, desde este significado tan amplio y a la vez tan comprometido, vamos a afrontar este breve coloquio o conversatorio que hemos llamado Luz Responsable. Vamos a intentar elaborarlo y además dar respuesta a 3 preguntas concretas: ¿de qué somos responsables? ¿Ante quién somos responsables? Y sobre todo, ¿cómo podemos responder desde nuestra responsabilidad? Así que bueno, vamos a empezar con la primera de ellas, como diseñadoras de iluminación, ¿de qué somos responsables? Y como no es necesario reinventar nada, yo creo que podemos utilizar como guión un concepto que es conocido por todas nosotras, que es la triple cuenta de resultados o el triple balance, y vamos a tratar entonces de extraer conclusiones acerca del impacto social, económico y medioambiental de nuestra profesión en nuestro entorno. Así que si os parece, vamos a empezar hablando del impacto social.
Y con esta primera pregunta que os lanzo, en vuestra experiencia personal, tanto en proyectos de iluminación interior como exterior, efímeros o permanentes, ¿cómo pensáis haber contribuido a crear conciencia social y cohesión comunitaria? Marta, si te parece, empezamos contigo. Fenomenal, muchas gracias, Lara. Pues en mi caso he trabajado mucho con iluminación a nivel urbano, tanto desde una visión abierta de toda la ciudad a una escala también más pequeña donde trabajamos pues, en un espacio más concreto. Entonces, uno de los temas más importantes y el primero que siempre sale por resolver es la seguridad. Sabemos que la luz juega un papel muy importante en las ciudades para mejorar la seguridad, pero el problema es que no se aborda de la forma correcta. Porque muchas veces cuando empezamos con los primeros workshops para hacer un master plan, por ejemplo, en una ciudad, lo primero que oigo es vamos a analizar las zonas de crimen y de conflicto y luego allí le añadimos una capa extra de cantidad de luz en esa zona. Entonces, no se trata de solo de añadir más luxes a esas zonas, solo a cumplir la normativa en cuanto a la cantidad de luz o a la uniformidad. O sea, cumplir la normativa, por supuesto, es el primer paso, pero es que tenemos que ir mucho más allá. Entonces, se trata de trabajar el espacio, pero en 360 grados, porque el espacio no es unidimensional, o sea, no solo se reduce a la horizontal, porque el espacio nos envuelve. Entonces, lo que pienso es que tenemos que crear un ambiente donde generamos un sentimiento de seguridad, pero que a la vez los ciudadanos se tienen que sentir identificados con ese espacio. Según la cultura, según las costumbres de la ciudad en la que estamos trabajando, podremos conseguir, pues lo podemos conseguir de una manera o de otra, pero aquí entran muchos factores, pues tenemos que trabajar la vertical del espacio, que es la que nos envuelve, el estilo de las luminarias, la integración de la iluminación en la arquitectura, no siempre como un elemento independiente, sino integrarla, que también dependerá mucho pues, del tipo o del estilo de arquitectura en el que nos encontremos en ese momento. Entonces, en conclusión, o sea, la iluminación en las ciudades es un gran impacto social y eso es una responsabilidad enorme como diseñadores de iluminación. Entonces, como personas que vivimos en los espacios, nos afecta cómo nos movemos, nos afecta cómo socializamos por la noche, a nuestro modo de vida. Por eso tenemos que ser muy responsables y no solamente dedicarnos a ver el número de luxes y la cantidad de luz que tenemos, sino a tratarlo más como un tema de sensaciones, de sentimientos que generamos en ese espacio. Entonces, los ciudadanos se tienen que sentir identificados, tienen que tener ese sentimiento de que pertenecen a su barrio. Por ello, bueno, pues tenemos que añadir mucho más ingredientes a la receta de lo que nos cuentan las normativas, que por supuesto hay que cumplirlas, pero tenemos que ser extremadamente responsables y poder aportar mucho más a un plan de iluminación en el espacio. Las demás, por favor, participad en el momento que queráis. María, Bárbara, podéis ir aportando vuestros comentarios a esta pregunta. Quería sí, reforzar esta idea que comenta Marta, que efectivamente se mide por luxes en el plano horizontal, en el suelo, y contabilizando si este ratio está correcto, se da por resuelto un espacio de conflicto, ¿no? Quizás sí aumentándole una proporción más alta o yéndose al extremo de niveles más altos que permita la normativa en ese caso y no se resuelve el problema, ¿no? Entonces, esa manera de cuidar, ¿no?, la perspectiva de cada espacio según cada actividad y el plano vertical, ¿no?, que es la forma en que se habita el espacio según las actividades que se vayan a desarrollar, pues es una cuestión fundamental, pero que no está contemplada en ninguna normativa. Entonces, muchas veces cuando el diseñador pone esta cuestión sobre la mesa, pues algunas veces sientes que no se toma en serio, no se toma en valor y se sigue y seguimos equivocándonos, ¿no?, pensando que es una cuestión de añadir luxes, añadir uniformidad, que son dos factores importantes, pero no son el único. También otra cosa que quizás también es importante es a veces dar toda la responsabilidad a la luz de un tema de inseguridad, ¿no?, cuando hay otros agentes de las municipalidades que quizás tienen que también ¿no?, ser más activos en esas zonas
En cambio, digamos que la luz es un agente de alguna forma pasivo, que quizás por cuestiones económicas o por muchas otras razones parece que es más fácil de recurrir a la luz, ¿no? Pero estamos en un momento de alerta de cambio climático por muchas otras razones. Esa cuestión de resolver las cosas con más cantidad es totalmente cuestionable. Y de una manera más lúdica, podemos también utilizar la luz como una gran herramienta de cohesión social durante los festivales lumínicos. Yo quería compartir con vosotros una pieza que realizamos donde transformábamos la voz de los usuarios en iluminación. Pusimos un micrófono abierto a todos los participantes que quisieran aventurarse y podían expresar sus opiniones y transformarlas en iluminación. Me imagino que María, como directora de un festival, también ha sido partícipe en esta transformación, ¿no?, de la ciudad mediante los festivales de iluminación. Sí, sí, claro, ¿no? Es como de singularizar, ¿no?, algunos espacios que son muy conocidos por los habitantes, por los ciudadanos, ¿no? Entonces, también esa singularidad del arte encerrada en un museo es mucho menos popular. En cambio, en un lugar que todo el mundo conoce, ¿no?, es mucho más social. Y eso es maravilloso, ver cómo el ciudadano puede acercarse quizás a conceptos que nunca se acercaría pensando que no están en su, no son cómodos, ¿no?, quizás para ellos, porque son de otro ámbito social o de otro tipo de gente, y cuando se los encuentran en su entorno conocido, pues son mucho más fáciles el acercamiento es mucho más directo. Y si en ese momento pues la luz tiene un papel social, ¿no?, de comunicar, ¿no?, de acercar algo a las personas que quizás estaría fuera del alcance normalmente. También, María, el proyecto de Luz Global que habéis hecho en Barcelona también es otra manera de impactar socialmente en una comunidad, ¿no?, cuando la propia comunidad se ve involucrada en el diseño y de una manera participativa en la realización de este proyecto. Esta experiencia ha debido ser maravillosa. Sí, o sea, la capacidad que tiene la luz en formalmente tener diferentes maneras de materializarse hace que pueda ser un signo, un símbolo, ¿no? Y esta simbología, en ese caso de un proyecto social en un barrio conflictivo del centro de Barcelona, ¿no?, de un barrio del que siempre salen malas noticias, digamos, se quiso como hacer un trabajo de proponer un trabajo positivo, de un mensaje positivo y además atractivo visualmente. Que además hablara de las personas que generalmente no tienen visibilidad, ¿no?, que representara a esas personas. Y es un ejemplo que la luz tiene esta capacidad de ser signo, de ser símbolo y de sacar a la luz, valga la redundancia, cosas que quizás quedarían como escondidas. Y realmente sí que es una... Y además el territorio urbano tiene muchísimas posibilidades de trabajarlo, y la luz es uno de los mecanismos, ¿no?, que tiene. A mí lo que me parece es que en este sentido, que es súper interesante el uso de la luz, cómo están separados los usos, ¿no? O sea, por un lado es como la iluminación urbana, como un masterplan, y luego son actividades o festivales artísticos que están completamente separados, cuando lo interesante sería poder mezclarlo, es decir, que no sea un festival puntual una semana, sino que esas pequeñas piezas que hacen que la gente participe, interactúe y se sienta identificada con su barrio y con su vecindario, pudieran estar en aquellos lugares y en combinación, en convivencia con lo que es una iluminación urbana de día a día, ¿no? Y esa manera de emplear la luz que creo que estaría destinada a solucionar
pues bastantes problemas y generar esa cohesión social. Así que los ayuntamientos y responsables, si nos oyen, estaría bien que tomen nota también, ¿no? de poder integrar estas actuaciones. Sí, bueno, de hecho, perdona, simplemente decir que alguna vez me ha pasado del cliente llegar con una de las premisas, es decir, tenemos que resolver espacios donde sean más lúdicos y los vamos a destinar a ese uso. No es muy común, pero sí que es verdad que hay una mentalidad que poco a poco va entrando en intentar integrar esas actuaciones, porque al final es una manera también de reactivar la ciudad, de atraer turismo y demás, y la gente que vive, bueno, pues tener bueno, un montón de consecuencias que seguiremos hablando durante la charla, pero sí que ya empiezan a pedirlo, ya se va notando. Quería comentarle a María que depende del contexto, ¿no? Que, por ejemplo, hay un barrio nuevo en la ciudad de Helsinki donde era obligatorio, al hacer una nueva promoción de viviendas, invertir un tanto % del presupuesto en arte lumínico. También se trata de una de las ciudades con menos horas de luz solar de Europa, pero bueno, podríamos conseguirlo. Marta, al principio cuando estabas hablando de tu trabajo en el entorno urbano, has hablado de los workshops que hacéis al inicio de los planes, de los master plan, ¿no? ¿En estos workshops está involucrado el cliente y también la ciudadanía o la ciudadanía no participa? En un primer momento está involucrado más bien el cliente y el equipo que va a trabajar en ese master plan. Suelen ser los arquitectos urbanistas, bueno, pues distintos agentes. Pero ese es un primer momento. Y antes de hablar de iluminación y antes de empezar con lo que es el master plan de iluminación, siempre se involucra también a los agentes que puedan tener alguna influencia en esto. Entonces, por supuesto, sobre todo tres grupos muy grandes, que son las universidades. Entonces siempre se suele llamar, pues, antropólogo, sociólogo, o sea, quien sea que nos pueda, porque también muchas veces trabajamos en una ciudad que no conocemos. Entonces tenemos como que empaparnos mucho antes de empezar con el estudio de iluminación, tenemos que empaparnos de la cultura de la ciudad, de la manera de vida. Entonces nos apoyamos en las universidades. Por otro lado, en las comunidades de vecinos, es verdad que están más organizadas en unos países que en otros. O sea, no es tan fácil dar con una representación de los vecinos siempre, pero bueno, si no es muchas veces salir a la calle y ponerte a preguntar con entrevistas en el entorno en el que vas a trabajar. Y luego, por otro lado, también es muy importante la movilidad. Entonces, el tema del transporte, o sea, lo que es quien sea que esté encargado en la ciudad de la movilidad pública, o sea, del transporte público, también entra mucho en estos workshops. Bueno, por último os quería preguntar si vosotras a la hora de buscar colaboradores y partners tenéis en cuenta que tengan programas de responsabilidad social o si es algo que todavía no tenéis en cuenta o si no le dais importancia. Bueno, no sé, yo creo en mi caso que no es algo tan directo, tan concreto, pero sí cuando uno tiene las primeras reuniones con un cliente, ¿no? Uno un poco pone el marco de aquellos beneficios que cree que la luz puede aportar a esa situación, a ese proyecto, ¿no? Que muchas veces están en relación a hacer un entorno mejor para la gente que tiene que vivir en él. Hoy, por ejemplo, hablábamos en el estudio de un cliente que eso no le interesa y se ve muy claro, ¿no? Entonces está pendiente de las cifras y del tiempo de entrega, que entreguemos en un plazo rápido, de la agilidad, y en cambio le dan igual. Entonces pensábamos hasta qué punto podemos tensar la cuerda de anteponer primero aquello que nosotras pensamos que es importante para que aquel proyecto se convierta en un lugar mejor del que es, ¿no? Y bueno, pues sí, de alguna forma es lo que tú, Lara, preguntas, sería sí, que eso es una premisa fundamental, pero no expresada con esa claridad. Pero sí que, claro, en nuestra manera de afrontar un proyecto, pues le comentábamos, hombre, pues un proyecto que solo se trata de poner luminarias y ponerlas rápido, a nosotras no nos interesa como proyecto, ¿no?
En mi caso, en proyectos que realizo con el estudio de arquitectura SAT, que es un proyecto que hace, un estudio que hace proyectos sostenibles y que es bastante pionero en España en esto y comprometido, pues es algo que está implícito en el proyecto, que es que el proyecto debe de ser consistente a nivel ético en todos los aspectos, ¿no? Entonces, lo que sucede en el mundo nuestro de la iluminación es que vamos un poco vamos a la cola, ¿no? Si en el mundo de la arquitectura, el otro día lo comentábamos, pues ya hace tiempo que se habla de la sostenibilidad, el triple balance, la economía circular, y empiezan a ser requisitos que ya son revisados de alguna forma, ¿no? Lo último que se está viendo es el tema de la cultura regenerativa, ¿no? En el que ya se pide que los proyectos no tengan un impacto cero, o primero era reducir el impacto negativo, luego que fuese un impacto cero, ¿no? Acorde con la Agenda 2030. Ahora ya hay una cultura que lo que está moviéndose es porque el impacto sea positivo y que se regenere el daño hecho hasta ahora. Entonces, si esto está en el mundo de la iluminación en debate, en el mundo, perdón, de la arquitectura, en el mundo de la iluminación todavía no ha llegado. Es muy difícil encontrar un partner, ¿no? Como fabricantes que empieza a verlos, ¿no? Pero que estén comprometidos con estos temas. De manera que la forma de actuar en consecuencia o en coherencia con esta ética es una manera de abordar el proyecto como de mimo, ¿no? de pequeños ciudadanos, de los actos del ciudadano a pequeña escala, que por otro lado tampoco es o sea, del ciudadano, del profesional a pequeña escala, que tampoco es algo que podamos no considerar, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que la suma de las acciones de todas generan un gran impacto, pues que empecemos a asumir pequeñas acciones individualmente no está nada mal, ¿no? Y con la idea, el anhelo, y además también por otro lado es un imperativo desde la Unión Europea que se empieza ya a promover que las empresas pues tengan en cuenta, por ejemplo, empresas de iluminación, el sector de la iluminación sobre todo empiece a tener en cuenta el ciclo de vida de los materiales. Hay toda una agenda, un programa para que nuestra industria vaya circulando en este sentido de la sostenibilidad, ¿no? Pero queda mucho recorrido todavía. Vale, es verdad, María, y es muy interesante esto que estabas diciendo. Vosotras, a la hora de proyectar, ¿tenéis en cuenta el impacto medioambiental de vuestros proyectos? Y bueno, y si es así, ¿en qué medida lo hacéis? Bueno, yo en esta pregunta hay un tema que a mí ahora me preocupa, no es medioambiental, pero es sobre el efecto de la luz en las personas, ¿no? Este cambio de tecnología que tenemos ahora, pues por varios motivos, o sea, primero la inhibición de ultravioletas que se le proporciona al LED mecanizándolo, ¿no? Con algunas capas por encima, la vida de esta protección, ¿no? No se habla específicamente del desgaste, ¿no? De qué aspectos ambientales, etcétera, pueden ocasionar un deterioro de estos materiales que filtran de los ultravioletas y otras cosas, ¿no? También, porque al fin y al cabo esa forma de iluminar a través de un filamento y un reflector es bastante parecida a la luz natural, ¿no? Digamos, y también la manera que se proyectan las sombras, la frecuencia de las longitudes de onda, ¿no? La manera en que la luz está a nuestro alrededor es como, quizás porque es más conocida para nosotros, pero me preocupa un poco
a lo largo de los años haber estado ofreciendo y proponiendo poner luminarias de LED, porque es lo que podemos hacer, porque es hacia donde vamos todas, ¿no? Y todos, pero hay una cierta preocupación porque, bueno, la raza humana somos expertos en darnos cuenta, ¿no? de estas cosas a posteriori, ¿no? Y de luego empezar a ir atrás, ¿no? A mí esto me preocupa y sí que alguna vez en algunos espacios que la salud está especialmente frágil, pues he intentado investigar este tema también en los lugares donde hay un entorno botánico, biológico de plantas, pues ir a unas longitudes de onda más favorables para la vegetación, ¿no? Que ese también es un tema que últimamente sí que la industria... ¿Qué pasa? Que también nos ocurre que la industria hace de esto como el human being y todos esos temas que de repente son tendencia y se tratan de una manera muy superficial, ¿no? Pero son cuestiones de marketing, pero realmente no hay una voluntad de afrontar esos temas de una manera rigurosa y sí que son temas importantes y que nosotros a veces tenemos falta de herramientas, ¿no? Quizás las universidades, apoyarnos en las universidades es una tarea que tenemos la obligación, creo, de buscar, ¿no? No nos llega esta información, pero hay que buscarla. En mi experiencia profesional sí es algo que tengo en cuenta, ¿no? Y desde hace años incluso estoy recordando uno de los proyectos que hice trabajando con Intervento. Fue un proyecto interesantísimo y hicimos la Casa de la Moneda de Segovia. Que se había hecho una rehabilitación y era un proyecto que había estado sin uso durante 10 años. Entonces, cuando nosotros llegamos a hacer el proyecto de iluminación a este espacio al que ya se le ha dado un uso, ¿no? O sea, un programa que no lo había tenido, nos encontramos con que hay un proyecto de iluminación hecho de un fabricante con unas luminarias que no se han puesto en marcha en la vida, pero que para nuestro proyecto de iluminación pues no nos sirven, o sea, esa iluminación que había no nos servía y esas luminarias tal cual no nos servían. Además eran 10 años anteriores, estábamos ya trabajando con el LED y entonces lo que hicimos fue, en lugar de tirar todo, decir, vale, esto no sirve, lo tiramos, lo que hicimos fue pedir permiso. O sea, primero pedirle al fabricante que si estaba dispuesto a utilizar esa carcasa y cambiar la tecnología LED y adaptarlo a las ópticas y el funcionamiento de la luz que necesitábamos. El fabricante, pues esto le rompía su cadena de producción, como es normal, pero nos dio el visto bueno para poder hacerlo a partir de un fabricante de luminarias local que certificaba las luminarias a la vez, ¿no? Tenía toda su certificación y toda su garantía. Y entonces procedimos a este retuneo que permitió pues no tirar un objeto que no se había usado nunca, ¿no? Y cambiar el interior y además hacer que la luz se comportase como queríamos, con lo cual fue un proyecto súper interesante en este sentido, ¿no? Esto es un ejemplo excelente de reutilización, ¿no? De material y está muy alineado, yo creo, con una tendencia que estamos empezando a ver, que es la economía circular, evidentemente el reciclaje de las luminarias y la reutilización, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia más en este sentido? Yo en mi caso, sobre todo hablando de la contaminación lumínica, es algo que a mí me toca bastante de cerca. Últimamente estoy trabajando en muchos proyectos de paisajismo a nivel de jardín, finca, campo. Entonces me estoy encontrando que muchas veces estamos en el campo total, o sea, oscuridad absoluta, en el que tenemos que intervenir porque el cliente quiere utilizar su tierra pues, para ocio, ¿no? O para disfrutarlo y tanto con familia como con amigos.
y luego también con eventos. Entonces aquí hay un punto muy importante porque estamos hablando que hay muchísimos animales que viven en esa zona, también las distintas plantas y demás, todo eso la luz le afecta. Entonces, tanto no lanzar luz hacia el cielo, que eso es como lo básico de la contaminación lumínica para poder proteger, pero es que hay muchos más temas en cuanto a contaminar el espacio que hay que tener en cuenta. Y yo estoy teniendo ahí mucho cuidado y mucha búsqueda de productos, de manera de colocarlos, de fijaciones. Estoy trabajando mucho con fijaciones especiales en sitios especiales que pueda hacer que que no afecte a donde no tiene que, a esa luz que no contamine o que no traspase donde no tiene que ir. Y luego, sobre todo, trabajar mucho con controles inteligentes, ¿no? Para poder, en cuanto se pueda, bajar los niveles, apagar todo, o sea, que se use cuando se tiene que usar y dónde se tiene que usar. De hecho, alineado con esto, Marta, os lanzo una pregunta a todas que estamos recibiendo a través del chat y que nos dice, con esta responsabilidad o enfoque que mencionan, ¿creen que se debe dar mayor importancia a cuidar los cielos oscuros? Indudablemente. Sí, sí, absolutamente, sí. O sea, no estamos aquí, no estamos en los proyectos nosotros para poner luz, ¿no? Es para iluminar, que es otra cosa, ¿no? Iluminar es trabajar con la luz y con la oscuridad. O con la sombra. De hecho, yo creo que lo primero que hay que proyectar, ¿no? en cualquier proyecto, a cualquier escala, es esa capa de oscuridad. En mi caso, que es lo que estaba contando, en estos espacios tan naturales, lo primero que hay que decir es dónde tenemos que mantener la oscuridad cero y de ahí ir subiendo. O sea, no empezar con la iluminación al máximo e ir bajando, sino empezar siempre con dónde podemos mantener la oscuridad total, luego dónde ponemos un nivel un poco más y así planificar como al revés, ¿no? Para poder mantener esos cielos lo más protegidos posibles. María, en los proyectos de iluminación urbana que haces, ¿estáis trabajando con temas de temperatura de color bajos? Es decir, ha habido como una tendencia durante una época a utilizar temperaturas de color muy frías y ahora ya se ve que las temperaturas de color frías no son buenas para la salud y para la fauna y para la flora y que se está tendiendo a bajar mucho. ¿Esto lo estáis teniendo en cuenta también? Sí, de hecho tenemos ya un parque en Barcelona que ya con luz ámbar para las zonas donde está la vegetación y el resto de zonas la temperatura más alta es 3000, o sea que sí, claro. Aquí pasó una cosa curiosa que cuando entró, después de tener el sodio, aquí por lo menos en España teníamos mucho sodio para el tema urbano y la luz era amarilla, cuando apareció el LED se hablaba mucho de qué suerte que ya podremos tener luz blanca, ¿no? Pero eso ha sido como algo que a la práctica de la implantación de luz blanca nos ha hecho darnos cuenta que en realidad, ¿para qué queremos la luz blanca en la calle, ¿no? O sea, y que quizás la falta de reproducción cromática no es una cuestión importante, ¿no? Y que en cambio la luz amarilla favorece mucho más el favorecer el sueño y tiene muchas otras razones de tener sentido por la noche, aunque creo que lo del sodio no era amarillo por esto, sino era amarillo porque la tecnología de la descarga del sodio tenía esa limitación en cuanto al color, ¿no? Pero al final estamos como volviendo al sodio, ¿no? De nuevo, o sea, es un vintage total lo que ahora, la tendencia de ahora, y creo que es con sentido, ¿no? Que la luz blanca no beneficia en nada en el entorno urbano. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta o cierta alerta a los diseñadores de iluminación y en realidad en casi cualquier profesión, ¿no? Cuando llega la tecnología LED y se empieza a instaurar en el alumbrado urbano, es una tecnología que todavía no está evolucionada como está hoy en día. Está en vías de desarrollo y hace falta una entrada económica también para seguir desarrollándola y de hecho a los ayuntamientos, al menos desde la Unión Europea,
A los ayuntamientos se les dan numerosas ayudas económicas para convertir la iluminación de sus ciudades y pueblos a tecnología LED, argumentando el ahorro energético. Como en aquella época todavía no estaba evolucionada, el ahorro energético no era tal, a no ser que se emplease una temperatura de color muy alta para tener ese ahorro energético. Ese es uno de los motivos por los que hemos visto todos nuestros pueblos con unas temperaturas de color de 5000 Kelvin casi, ¿no? Durante las noches. Entonces también había toda un acompañamiento, ¿no? de marketing divulgativo a favor de esa tecnología para que se emplease. De hecho, todavía hay un tema de mayor eficacia en la luz más fría, ¿no? Por eso. Menos eficiencia, ¿no? Si Exacto. en eficiencia entendemos muchas más cosas. Y se ha priorizado como la eficacia, porque la manera, ¿no? de hacer el cambio de luminarias en un pueblo era vamos a ahorrar tanto cada mes en consumo energético, que también es un tema muy importante, con lo cual pues habría que buscar un equilibrio, ¿no? Y más allá del evidente ahorro de energía, ¿tenéis en cuenta algún otro aspecto a la hora de elegir el producto que empleáis en vuestros proyectos, siempre hablando de sostenibilidad? Sí. O sea, claro, tenemos en cuenta, intentamos en primer lugar, también hay que hablar de que la sostenibilidad no solo, o sea, es la sostenibilidad medioambiental, es la sostenibilidad social y la económica, ¿no? Entonces, puedes elegir luminarias de fabricantes o proyectos que tienen un proyecto social detrás, asociado, ¿no? Luminarias... hay ya pues algunos fabricantes que están trabajando en Cradle to Cradle, como Signify, con luminarias que entran dentro de la economía circular. Trilux también tiene alguna luminaria desde que han hecho el análisis del ciclo de vida y que también están trabajando en una línea de modularidad para evitar ese desperdicio, ¿no? al medio ambiente y consumo innecesario. Entonces, buscar primero todos aquellos fabricantes y que tienen un modelo o productos que tienen un modelo de fabricación que lo tienen en cuenta. Luego también es cierto que en muchos proyectos pues, todavía no son productos asequibles, ¿no? Para muchos proyectos. Cuando eso sucede, pues hay que ir a otras estrategias como fabricantes locales también, siempre es interesante, o cercanos, para evitar la contaminación que se produce, ¿no? En ya solo la emisión de CO2, ¿no? en los transportes de los materiales hasta el lugar de la obra donde se va a instalar. O sea, pequeñas estrategias que sí que consideramos. Bueno, aprovecho que estabas hablando de esto, María, para lanzaros otra pregunta que tenemos en el chat, que dice, ¿colaboran con marcas de iluminación para realizar la especificación de proyectos? Sí. O sea, a ver, nosotros especificamos, primero hacemos una propuesta según las necesidades del proyecto, buscando aquel producto que más se adecúa a la propuesta y recogiendo el briefing, las necesidades y todas las layers, ¿no? que suman, ¿no? para hacer una propuesta que nos parezca adecuada para ese programa y ese lugar. Una vez tenemos esto claro y esa forma de iluminar, buscamos con qué productos. Entonces, cuando llegas ya a un producto, generalmente lo buscas en el mercado, tiene una marca, algunas veces son ejecuciones especiales y no es así, ¿no? Pero si es un producto que ya está en el mercado, pues te puedes apoyar siempre hay que apoyarse con el fabricante por muchas razones, ¿no? O sea, necesitamos de unas fotometrías, de unas especificaciones técnicas, de unos certificados que tienen que tener de garantía de las luminarias, y además quizás nos pueden ayudar cuando vas sobrepasado de trabajo en hacer algunos cálculos o en
bueno, también, por ejemplo, en algunas municipalidades los cálculos tienen que ser hechos por el fabricante con su garantía, que las curvas son las de ellos. O sea, siempre hay un trabajo que hacer con un fabricante, muestras, algunas veces te pueden acompañar a hacer pruebas, ayudarte. O sea, cuando hay una buena relación es muy beneficioso para todo el mundo, creo yo. Y luego también que al final un producto estándar en catálogo muchas veces no encaja en proyecto porque le falta, pues en el punto en el que tú quieres colocarlo y el uso que se hace de ese espacio necesitas, el confort visual tiene que ser muy importante, entonces que no haya deslumbramiento, con lo cual necesitamos a lo mejor una óptica distinta o un honeycomb para el deslumbramiento, o sea, siempre hay accesorios y cosas que pues, con la relación con el fabricante siempre te pueden ayudar a no tiene por qué ser un producto especial, ¿no? Pero sí que hay muchos accesorios, ¿no?, en una luminaria. Eso es, adaptar la luminaria a lo que necesitas para que pues, todos estos temas que estamos hablando, desde el confort visual hasta apoyarnos en que no haya contaminación lumínica y demás. Entonces, por supuesto, el trabajo con los fabricantes es fundamental. Y luego lo que has hecho muy importante, María, el tema de las muestras y las pruebas nocturnas. Yo no hago un proyecto sin haber probado antes los productos, por lo menos los más importantes, las luminarias más importantes de ese proyecto. Entonces, que sean proactivos en que hay algunos que cobran la muestra y luego te hacen el abono, otros que directamente la muestra te la ofrecen y luego tienes que devolvérsela, pero que si ellos también aportan esta ayuda, es muy importante porque al final ayuda tanto a que el cliente vea que el resultado que va a tener, como que nosotras como prescriptoras podamos validar ese producto, porque al final la luz es muy caprichosa y puede funcionar a lo mejor distinto según un montón de factores que hay en ese punto en concreto. Entonces es importante esa colaboración con los fabricantes. Bueno, hemos tocado el impacto social, hemos tocado el impacto medioambiental, ahora nos quedaría por tocar el impacto económico. Entonces, en este sentido, ¿cómo gestionáis el impacto económico de vuestros proyectos? Y más allá de esto, ¿cómo pensáis que nuestro trabajo puede afectar al desarrollo económico de nuestras comunidades y bueno, pues de nuestra sociedad? Bárbara, te la lanzo a ti, esta pregunta. Pues dependiendo del proyecto, creo que nuestra labor es determinar qué puede aportar la iluminación a este proyecto. Y en un proyecto privado, por ejemplo, en una actividad empresarial, podemos ayudar a que tengan un retorno de su inversión, podemos atraer a gente a un centro comercial. La luz es muy poderosa para hacer un llamamiento a las personas y ahí es muy importante desarrollar un workshop con todos los agentes que van a estar participando en el proyecto, algunos los que te imaginarías como el arquitecto y otros toda la gente que consigas atraer a tu workshop de iluminación para todos juntos decidir qué podéis hacer con la iluminación. Nosotros tuvimos en un caso de un centro comercial en el que el equipo de marketing quedó tan ilusionado con lo que podían hacer con la iluminación que acabaron cediéndonos parte de su presupuesto para hacer una pieza lumínica, por ejemplo. ¡Qué majos! Y tanto. Y a nivel de producto, es decir, cuando estáis empezando a trabajar un proyecto y empezáis a seleccionar las luminarias que vais a utilizar, etcétera, ¿cómo puede afectar eso en el impacto económico del proyecto en cuanto a cantidades de luminarias, etcétera? Yo en mi caso, por ejemplo, creo que es súper importante en un diseñador de iluminación estar estudiando continuamente el mercado. O sea, es una de las labores fundamentales que tenemos, o sea, obligadas. Tenemos que conocer todos los productos, todo lo que sale nuevo, todo lo que va, porque al final está en nuestra responsabilidad elegir un buen producto. Y no me refiero, o sea, obviamente tenemos que optimizar ese presupuesto siempre para el cliente y pues, por concepto, pero no se trata de elegir el más barato, o sea, no se trata de conocer el mercado para conocer cuál es el producto más barato, sino se trata de ver cuál es el mejor producto con el mejor precio para que te dure en el tiempo y ese proyecto económicamente sea favorable. Entonces, no creo que haya que supeditar a corto plazo una bajada de coste
por presupuesto y para que entren en proyectos, sino que tenemos que mirar mucho a largo plazo. Entonces, el tema de conocer el mercado y todos los productos que hay es algo imperativo en nuestra profesión. Yo creo que es interesante esto que dices, o sea, en largo plazo. Al final, yo voy a insistir, yo voy a seguir con mi tema. Veis que voy aquí como a piñón con mi tema. He venido a hablar de mi libro. Largo plazo en la visión, o sea, es que es un tema que es tan importante, ¿no? de la sostenibilidad y de bueno, intentar frenar el cambio climático y todas esas medidas que podemos incorporar. Es imprescindible tener en cuenta el largo plazo, tener una visión global y no mirar solo efectivamente, ¿no? como el impacto inmediato, ¿no? Es importante desde la selección de las luminarias, efectivamente, tanto no por precio, sino, vale, el precio, pero cuántos años van a durar, cuánto menos al no tener que haber una reposición, vamos a dejar de contaminar, ¿no? Y no va a haber que reciclar o que tirar. Y esto yo creo que debemos de tenerlo siempre, ¿no? presente en el proyecto. Y no nada siempre va de caro barato, ¿no? A veces se ajusta más a un proyecto, o sea, no siempre va de caro barato. Es conocer bien, por eso esa fase inicial de nuestros proyectos, que es de análisis, ¿no? Que a veces parecemos Sherlock Holmes, ¿no? Como buscando conocer bien todas las cuestiones que envuelven al proyecto, ¿no? Y es una forma de hacer, de no ir tan al grano, ¿no? Sino de ir muy por el perímetro, ¿no? de la situación, de lo que el cliente nos está pidiendo, para entender, creo que es fundamental para luego clavarla, ¿no? Para ajustar bien aquella respuesta que el proyecto tiene que dar, ¿no? El otro día, justo en casa, vino un diseñador y tenía en una sala un portalámparas y una bombilla colgando, y al lado una lámpara estupenda, de una marca estupenda, a punto de colgar, y le decía, es que queda tan bien esta sala iluminada así, que me da pena. O sea, la tengo aquí desde hace medio año, la lámpara, y no consigo reemplazar. Y la solución que hay ahora es la más barata del mundo, ¿no? Es un portalámparas bonito, curioso, especial, que no es de los habituales, y una bombilla de filamento. Cuando las sombras que se generan por el color de la sala, por la altura que tiene, es una maravilla, ¿no? Entonces, ahí está el conocimiento en profundidad de lo que estamos manejando, ¿no? Para acertar en la respuesta, y independientemente si es cara o barata, ¿no? Pero que sea la que se ajusta, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos dedicado casi la totalidad del tiempo a hablar de estos impactos, el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico, pero me gustaría que dedicáramos los últimos minutos a hablar, y esto era un poco de qué somos responsables nosotras como diseñadoras de iluminación, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco de ante quién somos responsables. ¿Qué os parece a vosotras? A mí o sea, creo que tenemos una responsabilidad también ante el cliente, ante la comunidad, ante el planeta. O sea, la responsabilidad va desde el círculo más estrecho al más ancho, hasta los animales, ¿no? Cuando hablamos de la contaminación lumínica y el medio ambiente, la biodiversidad, o sea, todas las escalas. Yo creo que también incluso ante nosotros mismos. O sea, es una cosa, me pasó hace un par de semanas, estaba en un proyecto y había algo que yo ya las últimas 3 visitas había visto que no me encajaba, no me cuadraba, nadie se había dado cuenta, o sea, ni el cliente, ni los fabricantes. Y yo cada vez que pasaba digo, es que no podemos dejarlo así, porque yo sé que eso está mal. A ver, no era una cosa muy grave, pero un tema de podría mejorar. Entonces, creo que ante nosotros mismos tenemos que tener también como esa ética
con lo que conlleva. Es decir, tuve que movilizar otra vez a la instaladora, que tuvo que ir, cambiar, crear un accesorio nuevo para algo que nadie se había dado cuenta, pero es algo que yo no puedo dejar pasar si algo está pues, mal ejecutado o mal hecho, aunque sea solo para mí, con lo cual ante nosotros mismos también creo que es importante. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo, Marta, y añadiría una cosa más, y es que creo que somos muy responsables hasta nuestros propios compañeros de profesión. Es decir, que nosotros como diseñadores de iluminación representamos una profesión, bueno, pues poco conocida, desgraciadamente, que es emergente, y que cualquiera de nuestras actuaciones tiene pues un tremendo impacto sobre la percepción del colectivo, ¿no? Con lo cual añadiría como ese último punto. Bueno, y para terminar, y ya como última pregunta, os quería preguntar a todas, esta os la lanzo a todas, ¿qué necesitaríais para responder aún mejor de lo que lo hacéis ya ahora? Pues buenos clientes, ¿no? Clientes con ganas de beneficiar el entorno, ¿no? Sí. Es un tema de educación, ¿no? Yo creo que aquí también en general la industria, el sector, todos tenemos que ayudarles también a hacerlo ver desde el principio. O sea, te encuentras un cliente, la primera visita ya tienes que ir como, ¿no? Como lanzando mensajes, explicándoles, tomarnos nuestro tiempo para que lo entiendan, porque eso es fundamental. O sea, los clientes es desde donde empieza todo. estoy de acuerdo con un buen cliente, pero también necesitamos herramientas. Creo que se han comentado algunos ejemplos, pero son muy pocos. Necesitamos que los fabricantes también empiecen a considerar la sostenibilidad. Absolutamente. Bueno, me ha entrado una pregunta no a través del chat, sino a través del WhatsApp, ya que estamos en la era digital, pues vamos a aprovechar todas. Esta es de un compañero y amigo mexicano, diseñador de iluminación, Miguel Ángel Calanchini. Pregunta, ¿qué prevalece cuando cliente, comunidad, planeta entran en conflicto de acuerdo al proyecto? Caramba con la pregunta. Yo ahí utilizaría una frase de Star Trek que dice que el bien común está por encima del bien individual. Pues es una grandísima frase, me parece, para terminar esta mesa redonda y este conversatorio. No sé si alguna de vosotras tiene algo que añadir o que le gustaría comentar. No, que bueno, es difícil de manejar esa situación cuando se da y bueno, muchas veces igual la cosa no avanza al 100% como con los objetivos que uno se pondría, pero hay que hacer esa tarea que comentaba Marta de divulgación y de concienciación e intentar encontrar un punto de consenso y a veces pues quizás en alguna ocasión implica una renuncia si la cosa no se consigue estabilizar, ¿no? En un lugar que uno considere que es correcto, por lo menos. Bueno, tenemos algunas preguntas más en el chat. Son preguntas relativas sobre todo a la PDI y a cómo se puede uno asociar a la PDI. Entonces, bueno, como nos quedamos sin tiempo, yo os animaría a los que tenéis inquietudes y preguntas sobre la asociación a que os pongáis en contacto con nosotros a través de la propia página web de la PDI y, por supuesto, estaremos encantadísimos de responderos a todas las preguntas que podáis tener en ese sentido. Por mi parte, pues ha sido un enorme placer teneros a las 4 de invitadas, sois maravillosas y bueno, pues creo que todos nos hemos hecho un poquito más conscientes y responsables después de esta mesa redonda. Así que espero que para los que estáis conectados haya sido interesante y bueno, pues por mi parte de nuevo agradecer muchísimo a LeadFest el habernos ofrecido este altavoz para poder expresar nuestro punto de vista, para poder presentarnos y espero que podamos seguir, por supuesto, colaborando en sucesivas ediciones. Muchísimas gracias. Claro que sí, Lara, la verdad es que fue un gran conversatorio y nos deja con muchísima reflexión. Como lo mencioné, es un gran cierre para este festival, hablar de la luz y de nuestra responsabilidad como industria, ¿no? Incluso desde nosotros como
como evento, el seguir trayendo todos estos contenidos, el seguir pues hablando de todo esto, ¿no? Que es necesario para la industria. Les agradecemos mucho a la APDI el haber estado con nosotros durante todo este proceso, porque fue un proceso bastante largo de la invitación a llegar al día de hoy. Pero muy, para nosotros muy sustancioso. Muchísimas gracias a todas estas grandes mujeres de la industria que también nos acompañaron el día de hoy desde España. Y pues a mí no me queda nada más que despedirnos, ya despedir a la audiencia. Antes de eso, pues les recuerdo, por favor, que nos apoyen a contestar la encuesta que va a aparecer en Slido. Para nosotros es muy importante que nos sigan compartiendo cuáles son sus intereses, si les gustaron o no les gustaron las sesiones, cuáles les gustaron más, porque obviamente este Festival de la Luz ya llegó para quedarse. Expolighting America lo va a traer cada año, así es que váyanos diciendo ustedes qué es lo que quieren, qué es lo que no, cómo podemos ir cambiando e innovando. Entonces ahí en hashtag LeadFest21 y también con el código QR que ya está por ahí, al ladito de Marta, me parece, está el código QR si lo quieren escanear. Y bueno, a mí no me queda también nada más que agradecer realmente a todos por formar parte de la segunda edición de LeadFest. A lo largo de 2 semanas nos reunimos y sin importar la distancia cruzamos fronteras e intercambiamos ideas, siempre disfrutando y aprendiendo más sobre la industria y la cultura de la iluminación. Tenemos un agradecimiento especial a Tuya Smart por sumarse y hacerse posible LeadFest 2.0 y a todos nuestros patrocinadores, Citelum, Eaton Krause Hinds, Construlita, Illumileds, Ledvance, Samsung, Ceraos y nuestros copatrocinadores Arteike, Cooper Lighting, Cova, Ciolux, Masclamper, Ciegled, Skylum y Tolji. Y bueno, pues a todos la de la industria les mandamos un fuerte abrazo a nombre de nuestra directora de Expolighting America, Ana Zúñiga. Un fuerte abrazo también a todo el equipo de producción que hizo posible esta pues gran Festival de la Luz. Un abrazo a todos. Muchas gracias equipo por lograr una vez más un Festival de la Luz. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales, Expolighting America, para que se enteren mucho más de nuestros eventos. Y nos vemos muy pronto en ELA 2021. Un fuerte abrazo. Yo soy Alicia Bárcenas, parte de este gran equipo de Expolighting America. Los dejo y pues vámonos a comer. Hasta la próxima.